Buenas noches, le damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sesión virtual. Y me da muchísimo gusto presentar a la primera ponente para revisión de casos de imagen y clínicos, por supuesto, y es la doctora Andrea Márquez Vega Gil, quien es colaboradora de nosotros en CT Scanner San Ángel. Ella es médico radiólogo con calificación agregada en mama. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a comenzar con el primer caso. Se trata de una mujer de 41 años con madre con se llama Mario a los 49. Tiene como antecedente patológico una biopsia excisional derecha con diagnóstico de benignidad. Entonces, se trata de una mujer de 41 años que tiene como antecedente heredofamiliar importante. Su madre se llama Mario a los 49 años y ella tuvo una biopsia quirúrgica o excisional en el lado derecho benigna en el 2016. Tuvo 2 embarazos y en esta ocasión acude con nosotros para un chequeo anual. Estas son las primeras proyecciones, es mastografía sintetizada, son proyecciones cráneo-caudales de ambas mamas y observamos tejido heterogéneamente denso que tiene una distribución simétrica. Llama la atención en el lado derecho calcificaciones finas pleomórficas hacia los cuadrantes externos en el tercio medio. Vamos a ver ahora la proyección medio lateral oblicua, en donde seguimos observando estas calcificaciones ahora hacia los cuadrantes superiores. El tejido mamario permanece con simetría en la densidad. Se le hizo de manera intencionada un cono de magnificación para poder valorar mejor estos calcios y es donde podemos ver que son pleomórficas, son finas y es importante mencionar que en los estudios anteriores no se encontraban presentes. Se le hizo ultrasonido debido a la densidad, en el que observamos quistes simples y en conglomerado de forma bilateral. Estas son las imágenes de la mama derecha, donde los ganglios son normales. Y en la mama izquierda también observamos quistes, conglomerado de cambios fibroquísticos en el red de las 12 línea B y ganglios axilares benignos. Estos estudios fueron catalogados como BIRATS 4B, debido a un nuevo grupo de calcificaciones pleomórficas derechas y se sugirió biopsia guiada mediante estereotaxia con sistema corte-aspiración. La paciente acudió con nosotros para la biopsia. Estas son las imágenes del procedimiento. En la primera imagen es de localización, donde se observa el grupo de calcificaciones en la mama derecha. Posteriormente tomamos la imagen donde se observa ya la aguja dentro de la mama y nuestra abertura que se encuentra exactamente en el sitio donde se localizan las calcificaciones. Esto nos da la localización precisa de donde se encuentran las lesiones y de esta manera podemos guiar nuestra biopsia. En la última imagen ya es posterior a la adquisición de los fragmentos y observamos los cambios normales de este tipo de procedimiento con un poquito de aire en los tejidos blandos y la colocación del clip, que esto lo hacemos de manera rutinaria en todas nuestras biopsias, tanto por ultrasonido como por estereotaxia. Una vez obtenidos los fragmentos, los colocamos en una caja de Petri y hacemos radiografía de los mismos para evidenciar la presencia de calcificaciones. En varios de los fragmentos obtenidos de esta paciente se pueden observar grupos de calcios y como les mostré en la última imagen de la biopsia, realmente ya no quedaba ningún calcio en ese sitio. Se mandó a patología y el reporte histopatológico fue de un carcinoma ductal in situ de grado intermedio en la clasificación de Van Nuys,
con patrones arquitecturales sólido, papilar, cribiforme y con células claras con necrosis asociado a las microcalcificaciones. Debido a el antecedente genético importante en esta paciente, que su madre tuvo SEA mamario, y debido a que se encontró un carcinoma ductal de grado intermedio, se decidió mandar a la paciente a resonancia magnética contrastada de mama, y estas son las imágenes principales. En la primera estamos observando en un T2 con contraste este realce no masa lineal, es esta imagen pequeñita que está aquí, adyacente a tejido mamario, y se colocó una marca oleosa en el sitio donde se había hecho la incisión para la biopsia, que es esta, y corresponde perfectamente al sitio donde estuvimos trabajando, adyacente a nuestro clip metal. Esta es una reconstrucción sagital donde observamos el reforzamiento lineal, no masa, en la mama derecha con curva tipo 2. Este estudio se concluyó como un reforzamiento no masa adyacente al clip metálico en relación al diagnóstico conocido BRAF6. Voy a hablar un poquito del carcinoma ductal in situ y de cómo lo podríamos llegar a valorar mediante mastografía y resonancia magnética. De inicio, bueno, el carcinoma ductal in situ es un grupo heterogéneo de lesiones proliferativas que tienen potencial maligno. Realmente no todas van a progresar en un carcinoma invasivo y las opciones terapéuticas realmente en este momento están siendo evaluadas y es un tema bastante controversial. Las células malignas, es importante mencionar que se localizan dentro del conducto mamario y no atraviesan la membrana basal. Esto es la característica principal de que sea un cáncer in situ. Representa del 15 al 25% de los cánceres mamarios. Y bueno, este es un esquema donde podemos ejemplificar muy bien de qué trata el carcinoma ductal in situ. Tenemos este dibujito donde está un conducto y los acinos y las células normales dentro del conducto con morfología conservada. Posteriormente podemos encontrar hiperplasia ductal, sin atipias, que puede progresar a una hiperplasia ductal atípica y posteriormente a un carcinoma ductal in situ. Importante nuevamente mencionar que no rebasan la membrana basal. La incidencia del carcinoma ductal in situ ha incrementado en las últimas décadas debido a que ya se ha establecido muy bien las mastografías de tamizaje. Generalmente encontramos el carcinoma ductal in situ como calcificaciones, como fue el caso de nuestra paciente, y son pacientes completamente asintomáticas. Es raro encontrarlo, pero sí podemos llegar a hacerlo, como masas palpables en un 10%, descarga del pezón en un 5% o enfermedad de Payet menos de un 1%. Aproximadamente del 30 al 59% de las lesiones que no son tratadas podrían llegar a evolucionar a un carcinoma invasor. Sin embargo, el tiempo no se ha establecido específicamente y todo esto es lo que ahorita está muy en investigación. Es importante mencionar que el carcinoma ductal in situ puede tener multifocalidad de 15 a 25%, puede ser multicéntrico del 0 al 78, bilateral hasta en un 20%, y dependiendo de la clasificación, si son de grado alto, intermedio o bajo, podrían acompañarse de focos con microinvasión de un 2 o 29%. Los de alto grado son justamente los que pueden llegar a tener focos invasores en el momento de la cirugía. En una paciente que haya tenido un tratamiento adecuado, la sobrevida en 20 años es aproximadamente del 95%. Vamos a hablar un poquito de la resonancia magnética en este tipo de cáncer. Y bueno, de inicio es fundamental. Si la característica principal o de las más frecuentes son calcificaciones, no podemos obviar la mastografía. Pueden presentarse del 70 al 96%. Sin embargo, es importante mencionar que en las mamas densas, como nuestra paciente, esta sensibilidad disminuye importantemente. Y en aquellas pacientes que tengan carcinoma ductal in situ de bajo grado, podríamos tener un falso negativo hasta de un 21%. Por eso es que se han hecho estudios recientes para la resonancia magnética contrastada y hemos encontrado que es más sensible
que la mastografía para la detección de focos adicionales, principalmente los que no están calcificados, y podrían ser tanto invasivos como in situ. Es importante también, si ya tenemos el diagnóstico de un carcinoma ductal in situ, la resonancia magnética nos podría ayudar bastante en encontrar estos focos adicionales previos a un tratamiento quirúrgico. De tal forma, podríamos evitar segundas entradas al quirófano y una terapia, o bueno, una cirugía con un mejor rango y márgenes negativos. Por lo tanto, se considera que es el método ideal para la valoración adecuada del carcinoma ductal in situ no calcificado de grado intermedio y alto. La sensibilidad de la resonancia magnética contrastada para el carcinoma ductal in situ depende mucho de la clasificación de Van Nuys, siendo más importante en el grado intermedio y en el grado alto. En el grado bajo realmente la sensibilidad es un poquito menor, del 80%. Generalmente vamos a ver estas lesiones hipo o isointensas en T1 y en T2. Las curvas van a ser tipo 2 o en meseta. El ADC es medio y característicamente lo más frecuente es que se presenten como realces no masas, como lo hizo nuestra paciente, de un 60-80%, que pueden ser segmentarias, focales, difusas o regionales. El realce tipo masa se presenta en un 14-39% y el menor porcentaje es para el realce focal. Estos son algunos ejemplos de realce no masa en pacientes con carcinoma. Bueno, este paciente tuvo carcinoma ductal in situ de grado intermedio. En la primera imagen, en T1, observamos esta imagen lineal hipointensa, que posterior al medio de contraste muestra realce no masa lineal, que se corrobora en la reconstrucción sagital. Este es un ejemplo de un reforzamiento no masa de distribución segmentario que lo podríamos llegar a encontrar en un 33-77% de las pacientes con carcinoma ductal in situ, y observamos T1 y T2 con estas imágenes hipointensas similares al tejido mamario, que posterior al medio de contraste muestran el realce característico segmentario mejor valorado en la reconstrucción sagital con curva tipo 2. El reforzamiento no masa agrupado se presenta en un 40% de las pacientes con carcinoma ductal in situ. Y en estas imágenes podemos observar en T1 la lesión hipointensa marcada. En el T2 con reforzamiento heterogéneo agrupado. Y en estas otras imágenes podemos ver mejor las características de esta lesión que podría llegar hasta tener bordes espiculados. Este es el ejemplo y la reconstrucción en una proyección sagital. El reforzamiento focal es aquel que es menor a 1 milímetro. Esta paciente ya había sido biopsiada y con diagnóstico de carcinoma ductal in situ de grado intermedio. Se observa en las primeras imágenes el sitio de la biopsia y observamos un segundo foco adyacente que se corrobora también en esta imagen sagital, la biopsia y un foquito adyacente. Y el reforzamiento tipo masa, en donde observamos un nódulo que cumple con todas las características de un nódulo, que es una masa que ocupa el espacio tridimensional. Generalmente podemos observar este tipo de reforzamientos con correlación mediante ultrasonido, y este es un ejemplo de este caso, en donde se observa en el T2 reforzamiento tipo masa intenso, que correlaciona con la marca oleosa que colocamos al hacer el ultrasonido. Y bueno, en conclusión, la resonancia magnética contrastada es de utilidad para una mejor valoración en las pacientes con cáncer invasor, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Sin embargo, también en el carcinoma ductal in situ, ya que es capaz de detectar lesiones que no están calcificadas y por lo tanto la mastografía no las podría llegar a ver, al igual que el ultrasonido. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Andrea por su excelente presentación y bueno, vamos a dar unos minutitos para que nuestros asistentes se animen a redactarnos sus inquietudes. Y bueno, yo quisiera agregar que pues sí, el carcinoma in situ sigue siendo el tratamiento ahora más que nunca, ¿no? Donde pensamos que hacer menos es más.
sobre todo en lesiones de bajo grado que muchas veces no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Si van a evolucionar a un invasor. Ajá. Entonces, actualmente, pues estos métodos auxiliares nos ayudan, y al clínico también, a evaluar la extensión de esta enfermedad, ¿no? Doctora Lara, ¿le gustaría agregar algo? Quisiera agregar que es importante hacer conciencia que si quieren una etapificación, pensando que son lesiones multicéntricas, muchas de ellas, idealmente es que la resonancia contrastada se haga antes del procedimiento de biopsia para que sea fidedigno el hallazgo. Antiguamente decíamos que debía esperar, si es una mujer menstruante, esperar 2 semanas, pero sabemos que en muchos centros en Estados Unidos ya no toman este parámetro. Es difícil que una persona, si sabe que hay una sospecha, haga toda esta espera, pero idealmente es antes de un procedimiento de biopsia. Así es. Y bueno, también quisiera decir que gracias a la mastografía digital vemos más las calcificaciones y también la tomosíntesis. Ha sido uno de los grandes aportes de la mastografía digital. Y si pensamos en un carcinoma in situ de alto grado, pues se presenta en el 90% con calcios. Así que es muy valioso nuevamente la ayuda de la mastografía. Gracias. Pues todavía no tenemos preguntas en este caso. Andy, tú nos quisieras platicar, bueno, lo del carcinoma in situ en resonancia, como dijo la doctora, pues la presentación más frecuente son calcificaciones, pero hay un porcentaje menor que puede no presentarse calcificaciones. Y bueno, tener en cuenta que en resonancia no vamos a ver los mismos hallazgos cuando es un CA invasor, ¿no? Como los que nos mencionaste ahorita en tu presentación. Sí, bueno, lo importante es hacer pues los estudios completos, ¿no? De inicio, pues por supuesto la mastografía no la podemos obviar y con eso iniciamos el diagnóstico. Y posteriormente, pues sí, la resonancia nos puede ayudar, sobre todo para las lesiones que no están calcificadas y en pacientes que tengan ya el reporte histopatológico de alto grado, para ver si no hay algún foco de invasor que probablemente no estemos viendo, ¿no? Quisiera agregar que si se está pensando en cirugía conservadora por deseo del médico y del paciente, pues sí hay que etapificar. Si la paciente y el médico piensan que van a hacer algo radical, bueno, se puede obviar, pero la cirugía conservadora nos ayuda los métodos funcionales para etapificar en forma adecuada y disminuir las recidivas. Segundas entradas a quirófano. Y optimizar los tiempos quirúrgicos, sí. ¿Les gustaría agregar algo más o pasamos al siguiente caso? No hubo preguntas. Bueno, pues yo creo que pasamos al siguiente caso. Muy bonito, Andrea, gracias. Y bueno, también Muchas gracias, doctora. me da mucho gusto presentar al siguiente ponente, que es el doctor José Eduardo Velázquez Marín. Como ya les mencioné, él es nuestro rotante en este año de calificación agregada en el diplomado, que afortunadamente tenemos el aval de la UNAM y está ya finalizando este año, Eduardo. Así que bienvenido, adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a las doctoras por la oportunidad de participar. Continuando con los casos clínicos, tenemos una paciente de 62 años con antecedente de importancia de hermana con CA de mama a los 55, es gesta 2 para 2 y llegó con nosotros por mastalgia derecha y el antecedente de una mastografía con BIRATS 3 digitalizada. Tenemos las proyecciones convencionales en la proyección craneocaudal, donde podemos ver un tejido fibroglandular de predominio un poco hacia la izquierda, pero observamos un nódulo radiopaco en mama derecha, hacia cuadrantes externos, con aparentemente espículas, algunas espículas, y en mama izquierda vemos algunas calcificaciones que parecerían tener una distribución lineal y algunas podrían decirse pleomórficas. Continuando con las proyecciones medio lateral oblicuas, corroboramos que existe un nódulo
derecho, pero no descartamos que exista un nódulo, otro nódulo en segmentos más superiores, y se corroboran las clasificaciones izquierdas, pleomórficas, lineales, y se alcanza a ver alguna distribución segmentaria, por lo que decidimos hacer, complementar el estudio con tomosíntesis, donde podemos ver que se evidencia un nódulo espiculado, radiopaco, hacia cuadrantes superiores, y en los cuadrantes más hacia en línea media, vemos que existe otro nódulo con algunas clasificaciones asociadas. Del lado izquierdo evidenciamos la distribución segmentaria de los calcios y decidimos tomar proyecciones de magnificación para ver mejor a detalle los calcios. Vemos aquí el resultado de la tomosíntesis. Vemos un nódulo espiculado muy evidente y los calcios con distribución segmentaria hacia cuadrantes inferiores de mama izquierda. En los conos de magnificación vemos al menos 2 nódulos, uno de ellos con márgenes espiculados, y vemos otro grupo de calcificaciones derechas que no eran tan evidentes en las proyecciones convencionales, y al poner una marquita vemos que cae sobre este nódulo en mama derecha. En mama izquierda se hacen más evidentes la distribución de los calcios, son lineales, finos, algunos son pleomórficos, vemos ramificaciones por ahí, una distribución segmentaria muy marcada, que se evidencia si hacemos una magnificación de estas, se ven muy bonitas. Se realizó el ultrasonido complementario, donde vemos un nódulo irregular, marcadamente hipoecoico, en algunos se ve heterogéneo, en radio de las 9, línea B, interlínea de cuadrantes externos de mama derecha, en donde corroboramos nuestras sospechas. Previo al estudio de biopsia, se le realizó un PEM, donde podemos ver un único nódulo con hipermetabolismo del radiofármaco, el cual tuvo un LTV de 13, pero también vemos un ganglio en la axila derecha con un LTV de 3.92, por lo que concluimos en nódulos espiculados derechos que sugieren multifocalidad asociados a calcificaciones, al que se le sugirió que se realizara una biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte. Del lado izquierdo, calcificaciones pleomórficas lineales, finas, de distribución segmentaria, a la que se le sugirió una biopsia estereotáxica con sistema de corte y aspirado. Se dejó un BIRAT 5 y se le sugirieron otros estudios de extensión. Se llevó a cabo la biopsia el 9 de agosto por ultrasonido y por estereotaxia en el mismo día, donde podemos ver las imágenes de la aguja en el área del nódulo, justo en el centro, y posteriormente la colocación de un clip. El mismo día se realizaron 2 tomas de biopsias en segmentos superiores, interlínea de segmentos superiores de mama izquierda, uno en tercio posterior y uno en tercio medio, que posteriormente se dejó un clip de titanio y se radiografiaron las muestras, donde podemos evidenciar las clasificaciones. Esto nos dio como resultado en la biopsia por ultrasonido un carcinoma ductal infiltrante asociado a microcalcificaciones, con receptores de estrógeno positivos, receptores de progesterona positivos y un NER2 negativo, un KI 67 de 10%. En la biopsia por estereotaxia se encontró carcinoma ductal de tipo micropapilar, con microcalcificaciones, y uno de los fragmentos mostró necrosis central, con un centro comedociano, con microcalcificaciones de alto grado. Y bien, llegando a una pequeña revisión de este caso, el día de hoy tenemos muchas herramientas para hacer el diagnóstico y tamizaje de patologías de mama, pero no debemos de dejar de un lado la mastografía, que sigue siendo muy importante para el diagnóstico de cáncer de mama, pero sin embargo ahora contamos con resonancia magnética, por ejemplo, tomosíntesis, mastografía contrastada o mastografía por emisión de positrones, que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico, y en el caso de que sea necesario estadificar a las pacientes, pues podemos utilizarlas. En el escenario de nuestra paciente nos encontramos en que ella tuvo un cáncer de mama sincrónico bilateral. El cáncer de mama sincrónico se considera cuando el intervalo de tiempo entre uno y otro es corto o es en el mismo momento. Este puede ser en el 4 al 10% de los casos, y cuando son sincrónicos es del 1 al 3%. Cuando hay una paciente que tiene antecedente de mama previo, aumenta el riesgo de un cáncer contralateral 2 veces, y existe un riesgo de
de padecer cáncer de mama contralateral del 2 al 20% en el desarrollo de la vida. El cáncer de mama nuevo presenta un peor pronóstico en el tratamiento adyuvante y el diagnóstico de un cáncer contralateral temprano aumenta el riesgo de metástasis a distancia y una sobrevida corta. La detección tardía de un cáncer de mama contralateral puede llevar a la paciente a una segunda dosis de tratamiento o más dosis, lo que hace un mal apego de tratamiento a algunas pacientes y es un mal manejo para ellas. A veces lo consideran así. Muchas gracias. Espero no ser muy rápido. Antes de que se animen a preguntar, yo quisiera decir que este caso nos desconcertó muchísimo que no hubiera reforzamiento en el sitio de las calcificaciones del lado izquierdo. Yo muchas veces he dicho en este foro que cuando empezamos a hacer mastografía por emisión de positrones o PEM, yo pensaba que iba a ser blanco y negro, y no, hay grises, y este es un gris. Si no hubiéramos tenido el estudio primario, que es la mastografía, hubiéramos dicho es negativo, la mama izquierda, pero gracias a la presencia de calcificaciones llevó al diagnóstico de ese lado. Y generalmente está descrito que pueda no haber captación cuando es de bajo grado. Aquí me sorprendió que fuera de alto grado, o de grado intermedio y que no tuviéramos la captación en la mastografía por emisión de positrones. Y nos puede pasar también con la resonancia en los estudios funcionales, así que idealmente es conjuntar los métodos primarios con los métodos funcionales. Gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Eduardo por su presentación. Vamos a esperar las preguntas. Tenemos algunas preguntas del caso anterior, pero las vamos a contestar por texto para no confundirnos. Y el doctor Francisco Javier Martínez Hernández nos pregunta, en este caso, ¿cuál sería el seguimiento a la paciente? Yo creo que dependerá de cómo se manejó. ¿Cuál fue el tratamiento, Eduardo? Iba a entrar a mastectomía derecha y están viendo la posibilidad de hacer una bilateral. Ah, ok. Bueno, sí, aquí para contestarle al doctor, si dejan areola y pezones, porque esto está en la parte superior y externa y hay una reconstrucción y le dejan areola y pezones, sí debe de haber un seguimiento por imagen, ya que sabemos y mostraban los doctores que se inician en los conductos y están en la parte de los conductos galactóforos, no con la frecuencia que sugerimos habitualmente, pero sí debemos de estar conscientes que se reduce la posibilidad de una recidiva si quitaron la mayor parte del tejido, pero si hay areola y pezón debe continuar la vigilancia. Si hicieron una mastectomía completa sin areola y pezón, pues solamente si hay alguna duda se hará ultrasonido. No sé si las doctoras quieran agregar y el doctor quiera agregar algo más. Coincidimos, doctora. ¿No hay más preguntas, Nadia? No, doctora. Bueno, qué bueno que nos tienen ahora sin tanta pregunta. Y bueno, yo creo que el caso de la siguiente ponente es un poquito largo, muy interesante, y me va a dar también mucho gusto presentar a la doctora Ana Lilia Ramírez Castellanos. Ella trabaja en Centro Médico Nacional por las mañanas y en la tarde colabora con nosotros en CT San Ángel. Así que me da mucho gusto darte la bienvenida, Ana, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí.
Y bueno, vamos a ver nuestro tercer caso. Este caso se trata de una femenino de 63 años de edad que no tiene antecedentes heredofamiliares. Ella venía por presentar mastalgia e inversión del pezón y el motivo de envío fue para descartar un nódulo en mama izquierda. Aquí tenemos una mastografía digital en proyecciones oblicuo-mediolaterales y craneocaudales, así como una lateral y un ultrasonido. Vemos que hay tejido fibroglandular disperso y en mama izquierda hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, en radio de las dos, a una distancia de 2 centímetros del complejo areola-pezón, podemos ver que hay dos nódulos de morfología irregular que son espiculados sus márgenes y es denso. Asimismo, observen cómo hay engrosamiento de la piel, así como también hay engrosamiento de trabecular. Inversión también, discreta retracción del complejo areola-pezón, y en región axilar 1 vemos que hay ganglios con aumento de la densidad, son de morfología redonda y con pérdida del hilio graso. Aquí podemos ver en la proyección lateral cómo se ve la retracción. Asimismo también presentaba calcificaciones heterogéneas este nódulo asociado. En el ultrasonido se corrobora la presencia del nódulo localizado en el radio de las dos, 1, 2, y es de morfología irregular. Observen cómo tiene márgenes que son angulados, es hipoecoico, distorsiona la arquitectura glandular y presenta sombras acústicas laterales. Asimismo, vemos que se corrobora lo mismo que vimos en la mastografía, engrosamiento cutáneo, y si observamos, hay hay aumento de la ecogenicidad del tejido glandular. Esto nos traduce edema. En la axila, en nivel 1, vemos que hay 3 adenopatías que están con alteraciones en su morfología, son de morfología ovalada, tienen engrosamiento difuso de la cortical con hilo graso excéntrico. Su eje corto era de 12 milímetros aproximadamente. Y en este paciente se le realizó biopsia de corte del nódulo de la mama izquierda y también se realizó biopsia por aspiración con aguja fina del ganglio, obteniendo, bueno, antes que nada, esta paciente nosotros la categorizamos como un BRAF5 porque tiene los nódulos, que son 2 nódulos en cuadrante superior externo, que son altamente sugestivos de malignidad, y también tiene actividad tumoral ganglionar en nivel axilar 1 en número de 3. Por lo tanto, se le hicieron las biopsias y fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, que es grado 3. Se le realizaron marcadores de inmunohistoquímica presentando receptores de estrógenos y progesterona negativos con un HER2 positivo en 3 cruces. El índice de proliferación celular, el Ki67, se observaba en 70%, por lo que tanto estamos ante un luminal B. Y en la biopsia por aspiración del ganglio se corrobora la metástasis del carcinoma invasor. Esta paciente posteriormente acudió con nosotros para la realización de un PET-CT y en el mismo momento se le realizó una mastografía por emisión de positrones, un PEM. Podemos ver que aquí en la mastografía por emisión de positrones, en la mama izquierda hacia el cuadrante superior externo, en el tercio medio, vean cómo están, que hay 2 nódulos que tienen un incremento de la actividad metabólica. Asimismo, observen el engrosamiento de la piel que se ve también con aumento de la captación del radiofármaco, y vemos el nivel axilar 1 como estos ganglios también están captando el radiotransador. La paciente tiene un sub-max de 9 y un LTV de 12.8. En el PEM vemos que hay también, se corrobora la presencia de estos nódulos que son el número 2 en mama izquierda, y también se observaba que a nivel nivel 4 del cuello izquierdo se observa un ganglio. Asimismo, también en pulmón, en el segmento apical del lóbulo superior, se observa un nódulo de morfología irregular. Ambos presentan un aumento de la captación del radiofármaco. En estas proyecciones lo podemos ver mucho mejor, como aquí está el incremento del metabolismo y a nivel pulmonar. Este es un corte sagital que hay en el segmento apical, se observa este nódulo.
Y bueno, pues vamos a hacer una revisión de la enfermedad metastásica del cáncer de mama. Esta es una enfermedad que es heterogénea, que sabemos que es incurable y que va a tener múltiples manifestaciones clínicas. El tratamiento va a depender del sitio donde esté la lesión y del número de sus metástasis, así también como del tipo de inmunohistoquímica, bueno, más bien el subtipo molecular del cáncer de mama, y ya sea también de lo que sea la sensibilidad o la de resistencia que tenga la paciente al tratamiento oncológico. Del 4 al 10% de los cánceres de mama van a progresar a metástasis. Es muy importante que desde un inicio, cuando atendamos a nuestros pacientes, hagamos una estadificación. Esto es con el motivo para guiar el tratamiento y optimizar el resultado de la paciente. Es decir, afecta lo que es la sobrevida y de esta paciente. Y bueno, pues una metástasis es cuando una célula se desprende del tumor primario y va a viajar a través del sistema linfático y de lo que es la circulación, y se va a ir a alojar a un órgano o a un tejido afectándolos. Como sabemos, no podemos hablar de enfermedad metastásica sin recordar lo que es el sistema linfático. Vamos a recordarlo, que viene de superficial a profundo. Aquí tiene origen cutáneo y origen glandular. Recordemos que se van haciendo estos linfáticos, se van formando plexos a nivel de la areola, a nivel subareolar, y estos van a ir drenando a los troncos colectores, asimismo también a nivel glandular del lobulillo. Estos linfáticos drenan a estos mismos plexos y estos a los troncos colectores, los cuales van a drenar a los niveles ganglionares, que recordemos que el primer nivel ganglionar es lateral, al borde lateral del músculo pectoral menor, y van a incluir todos los que son de la cola de la mama. El nivel 2 va a ser profundo al pectoral menor, y aquí van a incluir los ganglios de Rotter o interpectorales, y el nivel 3 es superomedial pero inferior a la clavícula, y asimismo también tenemos un drenaje de la cadena mamaria interna y supraclavicular. Es muy importante, como les comenté, que nosotros hagamos una estadificación utilizando el sistema TNM. Recordemos que la T es el tamaño del tumor y esto nos va a dar el grado de invasión locorregional de este tumor primario. Asimismo, también la N nos habla de la extensión de esa afectación de ganglios linfáticos que van a estar a nivel regional. Y la M es la metástasis a distancia. Asimismo, tenemos que la enfermedad metastásica del cáncer de mama va a ser, las principales vías van a ser la linfática, la hematógena, pero también tenemos por contigüidad. Sin embargo, este tipo de diseminación generalmente lo vemos cuando ya tenemos cánceres que son de etapa avanzada, o que, por ejemplo, tenemos una metástasis a nivel del pulmón que puede estar muy contigua a lo que es la pleura y ocasionar por contigüidad esa diseminación. Bueno, hablando de las metástasis hematógenas, sabemos que la principal es el hueso en un 65% de los casos, seguida del pulmón en un 62%, el hígado posteriormente, y luego nos vamos a lo que es encéfalo. También tenemos otras que son menos frecuentes, como es la pleura, las suprarrenales, los riñones o los ovarios. Vamos a recordar aquí la anatomía un poquito de lo que es el ganglio. Sabemos que tiene un sistema, el sistema linfático llega por una vía aferente a nivel de la corteza y sale por una eferente a nivel del hilio. Cuando hay una célula metastásica, estas células se van a ir a alojar a lo que es el seno marginal, ocasionando, cuando hay una acumulación de estas células, pueden ocasionar que haya engrosamientos focales, y esto ya no se habla de actividad tumoral. Asimismo, podemos tener que este es el tipo 4 de la clasificación de los ganglios. Asimismo, podemos tener un engrosamiento difuso de la cortical, y vean cómo este hilio se hace excéntrico. Estos son los datos que nosotros buscamos. El engrosamiento de la cortical, la pérdida de su morfología. Recordemos que este ganglio tiene que tener una morfología reniforme con una relación córtico-medular de 2:1. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a ver estos ganglios? Por ultrasonido vamos a verlos, como ahorita se los comenté, con engrosamiento focal o difuso de la cortical.
puede haber hilo graso excéntrico. Y bueno, pues recordemos que el ultrasonido nos sirve para estadificar los ganglios. Debemos hacer un rastreo intencionado en todos los niveles ganglionares. Asimismo, debemos de numerar nuestros ganglios. Esto es por cuestiones de estadificación del TNM, para que nosotros al clínico le podamos ofrecer que tiene 3 ganglios o afectados, o tiene 6 o un conglomerado, ¿no? Asimismo, el ultrasonido nos sirve para guías de biopsias. También nos va a detectar que van a ser depósitos muy pequeños, arriba de 5 milímetros, lo que podemos ver por ultrasonido. Tiene una sensibilidad que abarca del 75 al 89%, con una especificidad del 98 al 100%. Ahora, también podemos ver los ganglios a nivel de la mastografía, sin embargo, tenemos una visión limitada, porque recordemos que por mastografía únicamente podemos valorar el nivel 1. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver la pérdida de la morfología reniforme, van a ser ovalados, pueden ser circunscritos, en ocasiones pueden tener márgenes angulados o indistintos, o incluso pueden tener microcalcificaciones intranodulares. La resonancia magnética pues nos ayuda bastante también para estadificar, y aquí lo que vamos a buscar también es las características morfológicas de estos ganglios, y vamos a ver el edema perinodal, y posterior a la administración del medio de contraste se va a ver un realce que va a ser cortical y va a ser heterogéneo. En T2 podemos ver que hay un aumento de esta señal y va a ser heterogénea. Ahora bien, hablando de las metástasis a distancia, la principal pues va a ser la ósea. Esto lo vamos a ver cuando ya tengamos una etapa avanzada de este cáncer, y ocurre recurrentemente cuando tenemos un 69% de los casos. ¿Cómo las vamos a ver? Sabemos que lo principal son las lesiones líticas, que van a tener márgenes esclerosos. Sin embargo, también podemos tener lesiones mixtas, blásticas y líticas. Son seguidas también en las metástasis pulmonares, en donde vamos a observar que puede haber nódulos, ganglios, metástasis, puede haber un engrosamiento o un derrame pleural, y esto puede ser por obstrucción el derrame o obstrucción linfática, y bueno, pues un engrosamiento pleural, por lo que les comentaba, ¿no? Que puede estar adyacente este nódulo y por contigüidad afectar, causar una diseminación. También podemos tener metástasis a costillas o a nivel de la médula, y seguidas de las metástasis hepáticas, que estas son menos comunes, abarcan de un 55 a un 75% de los casos. Por ultrasonido vamos a buscar un nódulo que se va a ver hipoecoico, y por tomografía van a ser nódulos que van a ser hipodensos, y los vamos a observar en una fase venosa. Estas metástasis son hipovasculares. Ahora nos siguen las metástasis cerebrales, que se van a caracterizar porque van a ser lesiones solitarias, y por resonancia magnética se van a ver hipointensas o hiperintensas. Y las menos comunes, que pueden ser las abdominales, como es el vaso, la glándula suprarrenal, como tenemos aquí, que tiene una afección al vaso, una metástasis. Pueden llegar a tener también en glándulas suprarrenales, en riñones o en ovarios. Ahora, dependiendo del tipo molecular, podemos tener metástasis. Es decir, cuando tenemos que hay estrógenos y progesterona positivos, estas metástasis van a ser a hueso. Generalmente van a ser de 10 a 20%, de 10 a 20 años posterior al diagnóstico inicial. Lo malo de este tipo de pacientes es que tienden a recurrir a los 5 años con metástasis. Ahora, los casos de tumores de cáncer de mama que son HER2 positivos, generalmente las metástasis van a ser a hígado. Y los triple negativos generalmente van a dar metástasis cerebrales. Es muy importante que nosotros hagamos una estadificación del cáncer de mama, y podemos utilizar métodos locorregionales como es la resonancia magnética, como podemos observar ahí que se ve este nódulo de morfología irregular, y también vemos el nivel 1, aquí está el músculo pectoral menor y el mayor, y aquí estamos lateral al músculo pectoral menor, vemos que este ganglio de morfología redondeada y con incremento de la captación del medio de contraste de forma heterogénea. Entonces también podemos utilizar el PEM.
Es muy importante también la valoración locorregional porque el PEM tiene la característica de que es muy sensible para lesiones que son muy pequeñas, menores de 0.5 milímetros, y también es importante que podemos valorar multicentricidad y multifocalidad con este tipo de estudios, tanto resonancia como el PEM. Son muy sensibles y nos pueden ayudar mucho a nuestra estratificación. Y bueno, pues tenemos las metástasis a distancia, que las debemos de valorar con los métodos funcionales, como son el PET-CT, que también tiene mucha sensibilidad para ver lo que es la estadificación, nos ayuda mucho a estadificar. Y bueno, pues actualmente tenemos el PET-RM, que tiene la característica que es muy sensible para lo que son los tejidos blandos y nos puede caracterizar lesiones a nivel, sobre todo a nivel cerebral o a nivel de hígado, o también metástasis a lo que es en la médula. Es muy importante que nosotros sepamos cómo estadificar y todo lo que tenemos que hacer, los estudios de extensión para valorar esta paciente, la estadifiquemos y esta paciente tenga una mejor sobrevida y su tratamiento adecuado. Y bueno, pues como conclusiones, es importante la estadificación local y a distancia para planear el tratamiento de esta paciente. El PEM y el PET-CT pueden detectar metástasis con mayor sensibilidad y la resonancia magnética de cuerpo entero y la imagen híbrida se realiza cada vez más para estadificar a distancia. Y asimismo, estos estudios funcionales van a mejorar la caracterización de los tejidos por la combinación que son datos metabólicos y cuantitativos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Agradecemos a la doctora Ana Lilia Ramírez por compartirnos este caso tan interesante. Y bueno, si hay una pregunta, me gustaría si la doctora Lara nos podría apoyar. La doctora Daniela Hurtado, buenas noches y saludos. ¿Por qué se realizó PEM y no resonancia magnética? Esta paciente se estadificó y su médico le solicitó el PET-CT y en el mismo momento aquí nosotros ofrecemos el PEM para hacer estadificación, buscar multicentricidad y multifocalidad, sobre todo en lesiones que son muy pequeñitas. A ella, su médico se lo solicitó. Por eso no realizamos nosotros resonancia. Yo quisiera agregar la importancia de que si ya está inyectada con 12 milicuris generalmente de glucosa marcada, con esa misma dosis de inyección de radiotrazador, podemos hacer el PEM en el mismo momento y no otro estudio donde hay que inyectar gadolínio y donde es otro costo más para el paciente. Entonces, aprovechar esta posibilidad de hacer PET-PEM me parece ideal para etapificar. Locorregional, como ya mencionó Ana Lilia, con una sensibilidad hasta de 1.5 y a distancia el PET de cuerpo completo. Si no tenemos el PET, bueno, sí, podemos empezar con la resonancia que no radiamos, que es un campo magnético, pero sí dependiendo de la solicitud, como mencionó Ana, del médico tratante, ¿no? Gracias. Así es. Bueno, pues no sé los demás, pero yo creo que en este mes del cáncer nos debe de quedar muy claro que la detección temprana es lo que salva a las pacientes. Y la detección es que estemos todos en este grupo de trabajo con ustedes, imbuidos en la necesidad del tamizaje. Sé que cuesta mucho el tamizaje, que es en mujer asintomática arriba de 40 años anual, hacer mastografía y generalmente hacemos complemento con ultrasonido, pero tenemos que tamizar a muchas mujeres para encontrar un cáncer. Lo que sí sabemos es que a pesar de los grandes avances en los tratamientos médicos, sigue siendo el pilar más importante detectar tempranamente para salvar una vida y mucho menos costoso. No sé los demás qué piensen, pero esta lucha que no debe de ser nada más en octubre, sino tener muy en cuenta que es el primer cáncer en frecuencia en la mujer mundialmente.
Y desafortunadamente en nuestro medio vemos cada vez mujeres más jóvenes. En Europa son entre 50 y 60 años, aquí entre 40 y 49 hay algunos trabajos serios al respecto. No sé si ustedes quieran agregar algo más a las recomendaciones a nuestros médicos. Quisiera agregar una pregunta, doctora, aunque es del primer caso. El doctor Edgardo Jiménez Fuentes pregunta si debe hacerse primero la biopsia por resonancia y complementar con ultrasonido y mastografía. Perdón, no entiendo. Primero la biopsia y luego complementar mastografía. En el primer caso, pues la biopsia sería por mastografía, porque el hallazgo principal y el primero en esta paciente fueron los calcios. Entonces, la biopsia en este caso sí es guiada por rayos X y realmente la resonancia es como para etapificar, para saber si hay más focos, para hacer una planeación quirúrgica, no tanto una biopsia. Quisiera agregar que la biopsia por resonancia es difícil, es complicada y que generalmente cuando es un nódulo y buscamos en una segunda revisión intencionada, lo encontramos por ultrasonido. Y la mayoría de las biopsias se guían a través de esa vía que es mucho menos costosa, más cómodo para la paciente. Y si usamos una buena aguja de corte, tenemos diagnóstico preciso con inmunohistoquímica, no biopsia por aspiración, sino con aguja de corte. Y si vemos un ganglio anormal, ahí sí, junto con el tumor, hacemos en el mismo momento la biopsia por aspiración del ganglio. Si no hubiera tumor visible en mastografía, entonces sí podemos hacer con aguja de corte si hubiera un ganglio anormal. Pero si son calcios, tenemos que utilizar el sistema de estereotaxia y usar corte y aspirado, si no podemos subestimar una lesión. Lesiones papilares y calcios, tenemos que utilizar el sistema de corte y aspirado, que desafortunadamente es más costoso, y la mesa puede ser boca abajo o puede ser sentada, es más cómoda en decúbito crónico. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta el material que estamos utilizando para no subestimar una lesión. Antes de finalizar, les pedimos que sean tan amables de contestar una encuesta de satisfacción que aparecerá en sus pantallas. Y bueno, pues hubo muy poquitas preguntas, pero el doctor Edgardo Jiménez nos pregunta: en este último caso, detectar metástasis, ¿es mejor hacer un PET de cuerpo entero y la biopsia para no alterar la captación del metabolismo? ¿Cuándo se debe hacer? De preferencia tenemos que hacer primero el PET y posteriormente ya la biopsia. Esto es porque podemos tener procesión. Entonces, primero debe de hacer el estudio funcional, es mucho mejor recomendable, y posteriormente la biopsia. Pues muchas gracias a todos. Le cedo la palabra, doctora, para las últimas conclusiones. Perdón, gracias por acompañarnos y seguimos informándoles que tenemos este nuevo horario de 7 a 8 de la noche. Siempre es el último martes de cada mes y seguimos trabajando en mostrarles casos que nos ayudan muchísimo a tratar cada vez mejor a nuestros pacientes y aprender desafortunadamente qué debemos hacer en cada caso y que conozcan las diversas modalidades con las que se cuenta en la actualidad para optimizar los tiempos quirúrgicos. Y bueno, pues que no sea solo el mes del cáncer de mama, sino que sigamos en esta lucha. Gracias. No sé si ustedes quieran hacer algún comentario específico.
No, doctora, muchas gracias. Pues gracias a todos los ponentes, estuvieron espléndidos sus casos y espero que nos sigan acompañando. Buenas noches.